infusiones, hasta doble infusiones, para poder dormir. Y aún así había veces que yo no podía dormir. Y mi vida iba a cambiar. Y esa certeza te empodera. Porque yo esperaba que fuera él el que me escribiera. Entonces, cuando tuve que volver al trabajo, me causó tensión, obviamente. Me causó malestar. También, todavía en esos momentos no tenía un nivel de conciencia un poquito más elevado como para pensar de otra manera. Pero tenía la tranquilidad de que ya había comenzado un camino. Tenía la certeza de que había elegido el camino correcto, de descubrirme, de elevar mis niveles de conciencia y de que a partir de ahí yo iba a cambiar y mi vida iba a cambiar. Y esa certeza te empodera. Esa certeza me empoderó a mí tanto que yo me fui para mi trabajo con la angustia de haber dejado a mi esposo y tal, pero al mismo tiempo con certeza de que ese sería mi último año haciendo lo que no quería hacer, porque para mí, pues, yo iba a tener la vida que yo quería en ese año. Pero bueno, empiezo a trabajar y claro, como yo ya estaba deseosa de cada día avanzar en conocimiento y en saber hacer mejor las cosas, en cambiarme, empecé a escuchar audiolibros, porque mientras trabajaba, pues claro, el trabajo pues no te da mucha chance para comenzar a leer y dedicarle todo el tiempo que tú quieres a la lectura. Entonces empecé a trabajar y como en mi trabajo me permiten llevar audífonos, pues yo, en vez de ponerme música como hacían todos los demás, yo lo que hacía era escuchar audiolibros. Y muchos de estos libros que tengo aquí los descargué primero por audiolibros y me resonaron tanto que luego pues los compré para leerlos realmente en físico, porque a mí me gusta leer, tener el libro físico y leer. Este libro de las 5 de la mañana lo escuché primero en audiolibro y luego, porque tenía otro leyendo, no había comenzado pero el audiolibro va mucho más rápido que un libro en físico, obviamente, porque el libro en físico te tienes que sentar y dedicarle tiempo, por eso es tan buena la lectura. Pero el audiolibro, pues yo podía ir trabajando y ir escuchando, y va más rápido. Entonces comencé a hacer lo que este libro recomendaba. Cambié mis hábitos de diarios. La propuesta metodológica de este libro yo la asumí, y lo que era para mí imposible hasta esos momentos, que era levantarme por propia voluntad, no por necesidad, por voluntad, antes de las 6 de la mañana, eso para mí era imposible. No había nadie que me hiciera a mí hacer eso. Por voluntad, no, al contrario, yo peleaba cuando la gente se levantaba temprano y hacían ruido o lo que fuera por yo no despertarme temprano. Bueno, en fin, cambié. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, yo hacía toda la metodología del libro. Me rendía muchísimo el día, yo empecé a ver resultados en mi productividad. Las meditaciones comencé a hacerlas por aquí, por recomendación de aquí. Empecé, la lectura de los libros físicos yo la hacía en el horario que lo decidí. Y empecé a crear el hábito de leer, empecé a crear el hábito de meditar. Y la meditación, que yo no para nada cogí un curso de meditación ni nada, yo cogía meditaciones de YouTube, guiadas, cortas, porque es que tampoco tenía mucho tiempo por la mañana, cortas, es 1 hora lo que yo dedicaba. Y hacía las meditaciones. Esas meditaciones empezaron a cambiar. Me empezaron a que mi cuerpo, que yo lo tenía, yo lo mantenía en un estado de excitación, de alteración constante, empezó a tranquilizarse. De tal manera que yo tenía problemas con el sueño, por ejemplo. De tal manera que yo, para dormir, necesitaba pastillas, infusiones, hasta doble infusiones, para poder dormir. Y aún así había veces que yo no podía dormir. Y con las meditaciones yo dejé todo eso.
yo llego a un momento en el que ya no necesité nunca más tuve problemas yo para dormir. Ahora mismo yo medito poco, no medito siempre, pero cuando yo siento que antes de acostarme mi cuerpo está como exaltado por algo o está demasiado, está mi mente volando hacia alguna situación, yo automáticamente practico la respiración, ya sé, o sea, respiro, me concentro en mi cuerpo y tal, y duermo. Ya yo no tengo problemas para dormir, yo sé calmar mi mente, calmar mi cuerpo, porque no les voy a decir que ahora, con los aprendizajes que yo tengo y como con todo lo que yo he logrado, no me exalto, no me entran temores, no me entran miedos, no me entran nerviosismo. Sería mentirles porque no es así. Y yo creo que nadie está exento de eso. Lo que pasa es que una vez que tú tienes niveles de conciencia un poquito más avanzaditos, porque tampoco es yo soy una bebé así, comparado con mucha gente, no sé, no me voy a comparar con nadie, pero soy una bebé así que todavía está formándose y creciendo cada día más y aprendiendo de ella misma y de todo cada día más. Entonces, yo sé calmarme, yo sé entrar en paz, en tranquilidad cuando mi cuerpo, porque ya me puedo ver en esa situación, o sea, ya me visualizo como un ente externo, como si tú te vieras de un ente externo, pero te ves tú misma a ti misma. No sé cómo explicárselo, por eso es más o menos así. Entonces, eso, yo comencé a leer mucho, comencé a devorar todos estos libros, muchos de ellos, otros han llegado a mi vida después, tengo otros tantos que no me he leído, porque cuando tú empiezas en este camino, pues claro, estás tan ácido de conocimiento y sabiduría que a veces quieres avanzar más de lo que realmente el tiempo te da, que son solo 24 horas, tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas. Pero bueno, tengo libros ahí, como 3 o 4 todavía en cola, que no es, y tengo otros en los carritos de compra, en las listas por comprar, que me quiero leer en algún momento también. Y muchos de ellos los quiero repetir, porque de verdad que las enseñanzas son enormes. Claro, en audiolibro los he repetido hasta 3 y 4 veces, muchos, incluyendo este, que están. Entonces, comencé también a hacer afirmaciones, a hacer visualizaciones. Uno de los aprendizajes grandes que tuve. Después, en ese momento yo no lo era incapaz de ver, porque claro, no sabía mucho de visualizaciones, ni de la ley de atracción, ni de afirmaciones positivas, nada de eso. Me estaba entrando en ese mundo y yo solo cogía y repetía afirmaciones que para mí eran importantes. Empecé a repetir afirmaciones como yo soy íntegra, yo soy completa, yo soy fuerte, yo soy poderosa, yo soy feliz. Lo decía por la mañana, lo decía por la noche. Yo lo repetía como un loro. Afirmaciones y mantras al amanecer y antes de acostarte, como muchas veces te recomienda, porque es el momento del que el subconsciente todavía no está tan despierto y tú como que puedes penetrar mejor esas palabras, eso que te estás diciendo hacia ti mismo, ¿no? hacia tu subconsciente. Pero yo lo hacía desde la necesidad y de eso no me daba cuenta. Luego, cuando vas aprendiendo, vas adquiriendo más conocimiento, te das cuenta, porque yo le ponía todas las emociones habidas y por haber, como te dicen, o sea, hazlo con emoción, siéntelo en tu interior y tal, pero eso yo lo asumía con que yo decía palabras de afirmación y yo lo sentía, yo la añoraba, yo esa parte, o sea, lo que yo quería lograr, las visualizaciones que yo quería hacer, siempre te dicen que tienes que hacerla desde tu interior, con el corazón, con emoción y tal, y yo lloraba, yo era como una súplica interna, o sea, yo vibraba, mi corazón quería estallar cuando hacía eso. Pero un aprendizaje grande que después tuve es que lo hacía desde la necesidad, porque no basta con decir afirmaciones, no basta con ponerle la emoción, que si esa emoción, aunque sea un sentimiento grande, tú ese llanto, si es que lloras, si es que te emocionas, pero yo soy muy llorona. Yo enseguida cuando siento algo así es como enseguida se me aguan los ojos y lloro.
Si ese llanto y esa emoción que tú estás sintiendo lo estás haciendo desde la necesidad, que ojo, se confunde muy rápido. Si lo estás haciendo desde la necesidad, no va a pasar nada, que fue en mi caso lo que pasó. No va a suceder nada, porque lo estás haciendo desde la carencia y desde la necesidad. Yo lo hacía y no me daba cuenta. Hasta mucho tiempo después me di cuenta. Yo lo hacía desde la angustia que yo sentía por no tener eso y quererlo tener. Esa es la interpretación que yo le doy, o sea, en palabras, pero realmente eso sucede en tu interior y eso tú lo notas. Y luego cuando aprendes te das cuenta de que sí, sentimiento y emoción hay que ponerle a las afirmaciones y tienes que sentirlo desde adentro. Pero hay que tener muy claro si lo estás sintiendo desde la necesidad y la carencia o lo estás sintiendo realmente como algo que ya es en tu vida porque tú te sientes completa, abundante y crees que realmente eso te pertenece y que es visible en tu vida, que era todo lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Eso fue un aprendizaje que luego tuve. Terminó mi trabajo, después de 5 o 6 meses allá, yo bajé súper empoderada, o sea, con más conocimiento, con más sabiduría, pero aún seguía muchos rasgos en mi personalidad que yo no me he dado cuenta que todavía mantenía. Me di cuenta después, o sea, es que uno va cambiando y tú te piensas que has hecho un cambio enorme, pero luego la vida, Dios o el universo te va poniendo ante situaciones diferentes para que te des cuenta que ese cambio que tú piensas que ya has hecho todavía te falta. Que fue mi caso. Yo empecé a dar gracias y a ser a ejercer la gratitud, a estar agradecida por lo que tenía, a todo eso. Sin embargo, en mi interior, que es ahí, el mundo, o sea, tu mundo interno es el que manda. No vale la pena. O sea, no vale la pena que uno por fuera haga y diga cosas que tú dices, bueno, van en función de lo que estoy aprendiendo. Vale. Pero si por dentro, tú lo que estás haciendo por fuera, lo estás sintiendo todo lo contrario, no está pasando nada. No estás haciendo ningún cambio. Eso yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una situación, yo comencé a mucho dar. Cambié mi forma o sea, yo no pedía amor de nadie, ni lo exigía, porque yo exigía mucho amor y no era capaz de dar, ni así. Sin embargo, le pedía a todo el mundo, mis amistades, mi esposo, mi familia, a todo el mundo le pedía, le exigía de alguna manera amor, sin decírselo, en reclamos y en reclamos, realmente. Yo lo hacía a través de reclamos. Que si mi hermano no me llamaba o no me pasaba un mensaje, estando lejos, yo aquí y él en mi país, en un mes, yo sentía la necesidad de que mi hermano me escribiera, pero yo era incapaz de escribirle, porque yo esperaba que fuera él el que me escribiera. Y como no me escribía, en mi interior lo que pensaba era, yo lo voy a dejar a ver hasta cuándo. A él se le ocurre escribirme. ¿Ustedes creen que eso es crecimiento? Para mí no. Entonces, claro, yo comencé a cambiar cosas, pero habían cosas que todavía mantenía. Y esa era una de las cosas que yo mantenía. Juzgaba a mis amigos cuando no me escribían ellos. Juzgaba a mi gente cuando, a alguien se le olvidaba mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se te olvide mi cumpleaños si es que yo soy tu amiga? ¿Cómo es posible que se te olvide mi cumpleaños? Vamos a ver. Eso después lo fui aprendiendo, porque te va poniendo ante las situaciones, ya te vas viendo cómo vas reaccionando ante esa espinita que te sale cuando te presenta la situación.